La palabra a la diputada Mireia Pavón. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, pues nos trae aquí el Grupo Socialista una proposición no de ley sobre infraestructuras tecnológicas que amplía la anterior PNL que ya tratamos y, por cierto, votamos a favor, incluido nuestro grupo parlamentario, sobre la estrategia de atracción del proyecto de acelerador de partículas IMIF-2 del reactor nuclear ITER. Concretamente, en su petitum hablan de continuar impulsando la candidatura de Granada a albergar la infraestructura IMIF-2 del reactor de fusión nuclear ITER. Reactor de fusión nuclear, señorías, esos términos que ustedes apoyan aquí, pero que rechazan de forma absolutamente acrítica y sectaria cuando hablamos de la generación de energía limpia, segura y barata, como es aquella producida por las centrales nucleares de nuestro país, que todavía han conseguido sobrevivir al infierno fiscal, político y mediático al que las ha sometido las políticas de este Gobierno. Les recuerdo que si siguen condenando la tecnología nuclear, difícilmente podremos seguir avanzando en innovación y en investigación en este campo. En segundo lugar, hablan de cómo estamos más cerca de conseguir el proyecto de telescopio TMT, que supondría una inversión de más de 1.230 millones de euros y cientos de empleos directos e indirectos durante la década que duraría este proyecto. Un proyecto todavía más cerca de ser conseguido por España tras las protestas de los indígenas de Hawái contra la instalación de este telescopio, lo que me recuerda, señorías, la enorme ironía de que a ustedes siempre les parecen bien las reivindicaciones de pertenencia de los nativos americanos y hawaianos, pero siempre mal las de los nativos españoles y europeos. Decir que los nativos americanos deben tener el total control sobre su tierra y decidir qué hacer con su propio territorio está bien, pero cuando en Vox decimos que los nativos europeos deben tener el total control sobre su tierra y decidir qué hacer con su propio territorio, entonces eso a ustedes les parece que está mal. Por supuesto que desde Vox defendemos y apoyamos el continuar impulsando la candidatura de Granada a albergar la infraestructura del IMIF-2 del reactor de fusión nuclear ITER y también el último punto que se incluye en esta PNL de iniciar el funcionamiento del supercomputador que España ha conseguido que se instale en el Centro de Supercomputación de Barcelona, algo que nos hace además sentir especialmente orgullosos al saber que liderarán 3 proyectos europeos para crear los supercomputadores del futuro con un presupuesto global de en torno a unos 20 millones de euros. Nos parecen ideas que en general enriquecen la viabilidad científica y tecnológica de nuestro país y, en consecuencia, y a diferencia, como siempre, de otros grupos parlamentarios, vamos a apoyar sin preocuparnos de por qué grupo o qué grupo político la presenta, porque lo único que tiene presente Vox siempre es que sea una iniciativa acorde al interés general de los españoles. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Vox. Es el turno del diputado Julio Trilla Cano. Muchas gracias, presidente. Señorías, mire, señores de Esquerra, su iniciativa no hay por dónde cogerla. Es una soflama más del marketing victimista que ha calado en parte de Cataluña, no tanto por su capacidad de convicción, sino por la inacción y la complicidad de otros. Piden, por ejemplo, en la iniciativa que se revise el convenio de colaboración en el aspecto científico con la Generalitat, cuando ustedes, en todos los grupos, fueron los que marcaron e impusieron los términos en los que se aprobó el Estatuto de Cataluña del 2006. En su artículo 158, que usted cita en la iniciativa, dice que corresponde a la Generalidad en materia de investigación científica y técnica la competencia exclusiva. Entonces, señoría, ¿en qué quedamos? Porque, según la propuesta que hacen, parece que esa competencia corresponde a la Generalidad o no, según les interese. Cuando no saben gestionar las cosas y no son capaces de hacer políticas útiles, entonces es el Estado español el que no está aportando la inversión que debieran. Deslizan también, como no podía ser de otra manera, que al tratarse de Cataluña, la única intención del Estado español es desfavorecer a los catalanes dentro de esa manía persecutoria y el victimismo obsesivo que sacan a relucir cada vez que a ustedes les salen las cosas mal. Mira, vamos a dejar las cosas claras. En Cataluña quien ha robado ha sido la familia Pujol. En Cataluña ha robado la Generalidad con el 3%, las subvenciones millonarias a entidades, a asociaciones independentistas y a TV3. Hablan ustedes de compensación en Cataluña y les recuerdo que, como ya en la anterior iniciativa se ha visto, su comunidad autónoma está dotada con más de, bueno, exactamente con 12 infraestructuras científicas técnicas singulares, siendo la comunidad de España que más elementos de estas características tiene. Alegan en su exposición que con el estallido de la crisis del COVID-19 ha quedado más evidenciado que nunca la importancia que tiene la inversión científica.
Totalmente de acuerdo, pero vuelven ustedes a hacer lo mismo, a mirarse el ombligo. Y en lugar de plantear políticas donde estemos todos unidos, buscan, una vez más, separarnos y dividirnos. Les recuerdo algo de la historia contemporánea, y es que las grandes naciones que han salido de grandes crisis han sido a base de unidad y de sentimiento patriótico. Australia, Alemania, Japón, Finlandia son algunos de esos ejemplos. Su proposición de ley solo persigue alimentar el victimismo mentiroso, atizar al independentismo, que no tiene en cuenta el bien de España, sino el único propósito es dar un paso más en la fragmentación, dividir y enfrentar a los españoles de su comunidad autónoma y de toda España. ¿Queremos mejorar la inversión científica y desarrollo? Sí, por supuesto. ¿Queremos perder el tiempo en su propuesta independentista? Por supuesto que no. Y por último, dos consejos. El primero es que si de verdad quieren impulsar la ciencia, dejen de despilfarrar en embajadas y asociaciones independentistas y dedíquenlo a la investigación. Lo apoyaremos con los ojos cerrados. Y segundo, si como citan en su iniciativa su país es Cataluña, les voy a dar un remedio casero. Cojan su cartera, saquen el carnet de identidad y vean lo que pone en el apartado nacionalidad, ESP, España. Les aseguro que es mano de santo. Acabarán sus desvaríos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox es el turno del diputado Utrilla Cano. Muchas gracias, presidente. Señorías, estando básicamente de acuerdo con la iniciativa del Partido Popular, matizaremos algunas cosas. Nos parece prioritario adaptar el ordenamiento jurídico a la aparición de los sistemas basados en inteligencia artificial, porque ya es hoy una realidad en nuestras vidas y en muy poco tiempo será uno de los factores de los que dependa en gran medida el crecimiento y la economía de nuestro país. Dicho marco jurídico deberá garantizar la seguridad, proteger los derechos de los ciudadanos, contribuir a la innovación y regular de forma clara, objetiva, sin posicionamientos interesados y sin equívocos el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y en la economía. Para ello es fundamental crear un entorno que genere confianza, que garantice el crecimiento del sector industrial y empresarial, que genere empleo y minimice cualquier tipo de perjuicio y prejuicio que puedan introducir estos sistemas. La ética debe regir en todos los momentos del desarrollo, desde el diseño de los algoritmos a la implementación de los robots. Será imprescindible, por tanto, una total transparencia que deje al descubierto cualquier tipo de discriminación que pueda menoscabar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, esta diferencia ética y moral nos dará una ventaja competitiva respecto a otros países que no tendrán en cuenta estos parámetros. Especial atención debemos poner en la necesidad de las grandes compañías de manejar gran cantidad de datos. Algunas usan estos datos y además los venden con grandes beneficios, con una opacidad total sobre el manejo de los mismos y el absoluto desconocimiento de sus fines y usos por los afectados. Por todo ello, creemos que es importante la inclusión de la protección en la intimidad y la privacidad en las acciones a tomar. Y aquí el reto, como apuntábamos antes, es conseguir el equilibrio entre la protección del individuo y la seguridad jurídica con la que deben contar las empresas que inviertan en esta tecnología, porque regulaciones excesivamente estrictas impedirían la innovación y podrían suponer importantes riesgos financieros. La generación de conocimientos básicos y aplicados debe ser ya un objetivo prioritario y actuar en la educación, y las diferentes carreras universitarias deberían ir incorporando los problemas y beneficios que plantea la inteligencia artificial. A la vista de estos datos, un marco regulatorio garantista puede permitir a España avanzar de una manera muy importante en la economía de todos los sectores, pues es una tecnología absolutamente transversal y necesita una regulación que les ordene y ampare. Es una amenaza no estar preparados para esta transformación, ya que implicaría graves deficiencias en nuestro desarrollo económico, nuestra competitividad y nuestro avance social. La inteligencia artificial es un gran desafío en este siglo y es nuestra responsabilidad sentar las bases de la interactuación entre personas y tecnología. Y para ello debemos formar parte de la toma de decisiones de las directivas europeas y la transposición de los reglamentos. Lo conseguirá este Gobierno, vista la trayectoria de éxitos acumulada por los ministros Laya y Duque y las ciudades de León para la Agencia de Ciberseguridad y Barcelona para la Agencia de Medicamento, sinceramente lo dudamos. Muchas gracias. Vox tiene la palabra el diputado Contreras Peláez. Gracias, presidente. Vamos a votar en contra de esta PNL. Estamos en contra de que se cree un nuevo chiringuito dedicado a la promoción de la igualdad. En la Universidad Española no existe problema alguno de desigualdad. Hace muchas décadas que existe, digamos, perfecta igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la universidad, tanto para profesoras como para alumnas. Las mujeres de las generaciones más recientes, la mía incluso diría, y tengo 57 años, han estudiado exactamente lo que quisieron cuando quisieron. Nadie les ha impuesto una u otra especialización. Lo digo esto por la obsesión que parece tener la izquierda
con los porcentajes de los distintos sexos en diversas especializaciones, especialmente la infrarrepresentación femenina en las carreras de ciencia y tecnología. Bien, esa infrarrepresentación no se debe a ninguna conspiración patriarcal de profesores que en oscuros conciliábulos conspiren para hacer fracasar a las alumnas, a las chicas, o para que no escojan las carreras científicas. Tampoco se debe a condicionamiento social o ambiental o familiar. No creo que ningún padre en España haya dicho a su hija, niña, no estudies matemáticas, que eso es de niños, no te intereses por las matemáticas. Nadie en España hace eso, abandonen esas fantasías absurdas, ¿no? De hecho, sin duda han oído hablar de la llamada paradoja escandinava del género o de la igualdad de género. Los países escandinavos fueron los primeros en introducir la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, los primeros en los que la mujer se incorporó al mercado laboral, a los estudios universitarios, etcétera. Y precisamente en esos países se acentúa la disparidad, que se da también en España y en todo el mundo, entre los diversos intereses profesionales, ¿no? Las mujeres más atraídas por las especialidades sanitarias que implican interacción personal, la docencia, las humanidades, y los hombres, en promedio, siempre hablamos de promedios, más atraídos por carreras científicas, tecnológicas, etcétera. Bien, por tanto, la causa de esto no es ni social ni ambiental, es natural. Existen diferencias entre la naturaleza masculina y la naturaleza femenina. Si quieren ampliar conocimientos sobre esto, les recomiendo el estudio Gender Differences in Personality and Interest de Richard Lipa en la prestigiosa revista Social and Personality Psychology Compass. El cerebro masculino y el cerebro femenino son distintos físicamente, hay una base biológica de esas diferencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, más conexiones entre los hemisferios en el cerebro femenino. Por supuesto, esas diferencias biológicas no implican diferencias en dignidad o en derechos o ni siquiera en inteligencia, pero sí son inteligencias especializadas en áreas distintas. La inteligencia masculina, como dije antes, más orientada a la interacción con objetos y al razonamiento espacial y matemático, y la inteligencia femenina más orientada hacia lo verbal y hacia la interacción humana. Las mujeres son más empáticas que los hombres. Se han hecho experimentos muy interesantes. Por ejemplo, bebés recién nacidos, de dos días de edad, el bebé de sexo masculino, en un alto porcentaje de casos, se quedará mirando al móvil fijado en su cuna, en tanto que el bebé de sexo femenino mirará al rostro de su cuidador o cuidadora, ¿no? Acabar, señoría. Termino enseguida. Y a los 11 meses, se repite el experimento, se les da a elegir a los bebés entre un camión y una muñeca. Pues bien, un alto porcentaje de los bebés masculinos van a escoger el camión y un alto porcentaje de las chicas elegirán la muñeca. Es decir, no ha habido tiempo a los 11 meses de haber recibido ningún condicionamiento social. Es que hay diferencias naturales entre los sexos. Señoría, creo que ha quedado clara la idea. Termino. La izquierda, última frase, la izquierda tiene un problema con la libertad de elección de la gente y con la naturaleza humana. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el diputado Pedro Fernández Hernández. Gracias, presidente. La proposición que se presenta dice en su exposición de motivos lo siguiente. Estas iniciativas privadas y o empresariales, como decimos, en modo alguno ha de ser incompatible con la enseñanza pública universitaria, pero sí debe garantizarse por las autoridades que las mismas cumplan unos requisitos mínimos de calidad equivalentes a los que se requiere a las universidades públicas. Si hiciéramos una encuesta aquí rápida entre todos los diputados, anónima, tendría que ser, claro, para decidir a dónde enviarían los señores diputados, señoras diputadas, a sus hijos, si a la universidad pública o a la universidad privada, me temo que el resultado sería claro. Todos queremos que nuestros hijos, si podemos llevarlos, vayan a las universidades privadas, porque son, objetivamente, las que más calidad tienen. En este tipo de debate, siempre recuerdo la anécdota de José Montilla, expresidente de la Generalitat de Cataluña, cuando, en cuanto al tema de la escuela pública, decía que la escuela pública era la mejor en Cataluña, impuso el catalán en esta escuela pública, pero resulta que a sus hijas las enviaba a un colegio alemán, privado. Y cuando entonces la descubrieron, al portavoz de la Generalidad le preguntaron, ¿esto no es una contradicción entre lo que está usted diciendo con lo que hace? Y el portavoz contestó, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y así es, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y además, le voy a recordar
las palabras del ministro Castells en el año 2017 en la lección inaugural de la Universidad Oberta de Cataluña. Lo comenté en una comisión anterior. Hablaba de que era fundamental la misión de la universidad, la formación y selección de élites y núcleos dirigentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál era el modelo para conseguir esa formación y selección de élites y núcleos dirigentes? La Universidad de Oxford, de Cambridge, de Harvard, de Chicago y de Stanford. Todas, como todo el mundo sabe, son universidades públicas. Esto quiere decir que no se tiene que criminalizar ni culpabilizar a la universidad privada. Pero ¿sabe lo que les digo? Que vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque toda mejora de la universidad, sea pública o sea privada, nos parecerá siempre bien. Muchas gracias. Contreras Peláez. Sí, gracias, presidente. Dije antes que la izquierda tiene un problema tanto con la libertad como con la naturaleza humana. Bien, las intervenciones acerca de esta PNL vuelven a confirmar mi afirmación. La portavoz del PSOE presenta como un problema el hecho de que solo un 8% de mujeres estudian ingeniería, mejor dicho, entre los que estudian ingeniería solo hay un 8% de mujeres. Bien, nosotros en esto vemos simplemente el ejercicio de la libertad soberana de las personas. Las mujeres en España, repito, estudian lo que les da la gana. No hay ningún condicionamiento, ni ningún sesgo, ni ninguna presión que les obligue a estudiar una u otra cosa. Lo que pasa es que existen, como dije antes, no voy a repetir, existen diferencias naturales entre los sexos. No es cierto que las mujeres estén siendo discriminadas en la universidad para acceder a determinados puestos. De darse alguna discriminación es una discriminación de signo inverso. Yo aseguraría que en este momento, entre un hombre y una mujer, a igualdad de méritos, se escoge a la mujer, porque hay una tal obsesión por la paridad, una tal obsesión por llenar cuotas, que tanto empresas como universidades como organismos de todo tipo preferirán a la mujer a igualdad de méritos. Hay un libro muy interesante sobre esto de Heather McDonald, se llama The Diversity Delusion, y explica cómo en Estados Unidos y en las universidades de más prestigio la diversocracia, es decir, la obsesión por la diversidad, está destruyendo a la meritocracia. Se escoge a la gente por su identidad sexual o racial y no ya por sus merecimientos o por sus méritos o sus conocimientos. Bien, el factor más importante que ninguna de sus señorías ha tenido en cuenta en este asunto es el factor de la maternidad. Es decir, en uso de su libertad, muchas mujeres en España, efectivamente, o abandonan, o ralentizan, o relativizan sus carreras profesionales para disfrutar libremente la experiencia de la maternidad, porque no quieren perderse a la infancia de sus hijos. Quieren ser ellas las que les dan un beso al acostarse, las que están ahí todo el tiempo, en lugar de pagar un extraño para que lo haga. Por eso digo que su enemigo es la naturaleza humana, tanto como la libertad. Eso forma parte de la naturaleza humana, este deseo de vivir a fondo plenamente la experiencia de la maternidad. Y a nosotros nos parece bien, es lo que explica que las mujeres opten en mucho mayor porcentaje que los hombres por el trabajo a tiempo parcial. 24% de mujeres trabajan a tiempo parcial, según el INE, solo 7% de los hombres trabajan a tiempo parcial. Su obsesión por la paridad les lleva a luchar contra la naturaleza humana y en su mundo perfectamente paritario probablemente ya no existiría la maternidad. Si efectivamente las mujeres ya no tienen ningún hijo, bien, entonces probablemente sí alcancemos la ratio de 50-50 en muchos más ámbitos que ahora. Ahora bien, esa sociedad perfectamente paritaria será una sociedad que dure muy pocas décadas, porque si no nacen niños, la sociedad se extinguirá, tras colapsar antes el estado de bienestar por envejecimiento de la población. Y estamos en ello, señores. La tasa de fecundidad en España, siempre lo digo, es de 1,5 hijos por mujer, 1,15 hijos por mujer, que es un 45% menos que el reemplazo generacional. Por tanto, vamos hacia el colapso por envejecimiento y hacia la extinción. Voy a terminar citando a uno de los clásicos del feminismo. Supongo que ustedes todos están feministas, seguro que lo han leído. Simone de Beauvoir, la autora de El segundo sexo, en entrevista con otra gran feminista de segunda ola, Betty Friedan, en el 75, dijo lo siguiente: no debería permitirse a las mujeres ser esposas y madres. Mientras exista la posibilidad, muchas preferirán dedicarse solo a eso. Simone de Beauvoir pedía la prohibición legal de la posibilidad de que la mujer se quede en el hogar en el rol de esposa y madre. Todas tenían que ser obligadas a trabajar. No sé si es el modelo de sociedad con el que sueñan. Se le ha acabado el tiempo ya. Gracias. Muchas gracias. Repito las gracias, presidente, y repito las buenas tardes a los señores diputados. Y empiezo diciendo que vamos a apoyar esta PNL del Grupo Popular porque creemos
en mi grupo parlamentario que la motivación de la propuesta es acertada. En los próximos años van a hacer falta muchos profesionales de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, seguramente muchos más de los que nuestro sistema universitario va a ser capaz de producir. Esta situación, desgraciadamente, provocará un déficit de profesionales que posiblemente lastrará la transformación digital del tejido empresarial español. Pero permítaseme hacer algunos breves comentarios a la PNL. La PNL contiene los TIC propios de un partido excesivamente institucionalizado, como es el PP, creación de comisiones, aplazamiento de la toma de decisiones, acudir a lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Díganme, ¿para qué hace falta crear una comisión si ya tenemos numerosos informes? Por ejemplo, el mismo que cita la PNL, que señala los requerimientos curriculares y los perfiles tecnológicos necesarios. ¿Para qué esperar 6 meses a tener listo ese informe si ya sabemos la conclusión? Respecto a la formación semipresencial, es ya una realidad en muchos títulos universitarios españoles. Por ejemplo, en la Universidad de Alicante, de la que yo vengo como un simple alumno, existe ya el máster en Ingeniería Informática en esta modalidad desde hace ya bastantes años. Yo he sido un alumno en este máster. El programa Recíclate es una magnífica idea y ya se está llevando a cabo en algunas universidades. Y, por cierto, el coste de un título STEM es superior al resto de títulos. Necesidad de equipamiento, laboratorios, make-ups. Por lo tanto, para poder implementar nuevos planes de estudio en materias STEM es necesario dedicar nuevos fondos para las universidades. Eso está claro. Y en cuanto a la brecha de género, creo que significa un menosprecio de la capacidad de elección de los estudiantes a la hora de estudiar una carrera universitaria. Creemos que es necesario informar mejor a todos los jóvenes en general sobre las posibilidades profesionales de las carreras STEM para incentivarles a estudiar en este título de materia, puesto que el déficit de estudiantes en esta materia se debe en buena parte a la falta de información, pero también a la mala prensa que se ha venido haciendo tradicionalmente por parte de la izquierda, de la empresa, de los emprendedores y de la asunción de riesgos profesionales. Y nada más. Gracias.